El proceso es corto, 30 días, ¿no? 30 días es el proceso total del compostaje. Se acumulan material, por ejemplo, si en el hogar, en casa de familia, siempre hay residuos en la cocina, residuos líquidos, residuos sólidos, pelada de papa, resto de té, resto de café, de la cebada de mate, de todo eso va a nutrir el compostaje. Entonces, en el cajón se tira ese material. Se tira los recortes de jardín, las podas pequeñas de hojas verdes, no así troncos, porque troncos y ramas secundarias no se van a descomponer tan rápidamente si no tienen una biomasa grande de microorganismos. Entonces acá, como iniciamos, hay que poner el resto del tomate, el resto de la papa, el resto de los pelados de la arveja, del zapallo, de todos los residuos que quedan en la casa, sumado al corte de pasto, que es una gramínea. Hay que tener cuidado de la gramínea, porque si se hace solamente de esa gramínea sola del pasto, la hormiga es muy afín a ese tipo de... La hormiga, porque tiene calor, eso tarda en descomponerse, y ahí hace nido la hormiga, que es uno de los enemigos naturales de la lombriz. Entonces, en la casa, estamos en el día 1. El día 1 ese ya hizo la mezcla esa de material de residuos proveniente de la cocina, como ya hablamos qué era, qué componente tiene. Algunos dicen que no le pongan cebolla, pero cebolla uno no pesa 2 kilos de cebolla, no. Una chalita no le hace nada. Lo que sí es prohibido para meter dentro del compostaje sería el pino, hojas de pino, hojas de eucaliptus, etcétera, ¿ve? Que son, ellos tienen resinas que matan a la lombriz, en el caso del pino y del eucalipto. Entonces, una vez compuesto eso, le tiro agua con regadera. Con una regadera pequeña, según la capacidad que tenga de levantar, y le dosifico un poco de agua encima de ese producto, que ya está acumulado. Lo podemos acumular durante varios días para hacer volumen grande. Entonces, cuando iniciamos el tratamiento con el agua, ya iniciamos el compostaje. Iniciado el compostaje, ¿por qué? Porque mojamos las muestras, porque el agua tiene la propiedad de humectar, después tiene la propiedad física de humectar y tiene la propiedad química de hidrólisis. Produce una hidrólisis y descompone lo que se llaman las fibras grandes. Las fibras grandes son el almidón, la celulosa, la hemicelulosa. Todo eso se descompone por efecto del agua mediante un proceso químico de hidrólisis. El agua se separa y abre por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxidililo, y ahí comienza el fenómeno de la formación de la materia orgánica. Entonces, una vez producido ese tipo de descomposición, ingresamos en una fase de fermentación. Esa fase de fermentación tiene como base oxígeno, materia orgánica, agua, microorganismos, actinomicetos, que son hongos, y después toda una colonia de microorganismos de tipo mesófilo, que tienen temperaturas de hasta 40 grados. Llegan a desarrollar temperaturas de hasta 40 grados los mesófilos, que son microorganismos mesófilos. Después, durante el trance de la primera semana, ya han actuado los mesófilos, y después ingresa lo que se llama la población de los termófilos, que son microorganismos que actúan produciendo temperaturas de hasta 70 grados dentro del compostaje. Ahora es importante rescatar el concepto de fermentación. La fermentación se produce hasta 40 grados con un pH bajo, y de 40 grados para arriba comienza a modificar el pH. Pero claro, eso en el sentido químico del pH, pero en el sentido de la biomasa que yo estoy descomponiendo, que se está descomponiendo, empieza un descalabro orgánico de la materia orgánica, empieza a reducirse la materia orgánica. Por eso se dice de óxido-reducción, ¿viste? De destrucción de la materia orgánica y de achicamiento de las moléculas. Entonces se produce un descenso del volumen
y incorpora, y ahí inmediatamente la patrona o la que va haciendo la producción casera le incorpora más pastitos, resto de flor, resto de cosas que están excedentes dentro del ámbito de la casa o del hogar. Entonces eso ayuda al proceso fermentativo y al enriquecimiento del sustrato final que va a servir de alimento para la lombriz. Entonces ellos han pasado 30 días ya. Pasado 30 días es que nosotros pasamos de un pH 3, 4 o 4,5, 4,5, eso lo producen los hongos. Y de ahí pasamos a un pH de descenso o de ascenso. Si nosotros tenemos mucha materia orgánica de origen nitrogenado, va a permanecer el pH bajo. Si combinamos bien, por eso hay que combinar bien lo que es fibroso con lo que es nitrogenado. Todo lo que es hoja verde es nitrogenado. Bueno, entonces eso llegamos a 30 días con un proceso de maduración. Iniciamos con un proceso de mojado, de fermentación, ascenso de la temperatura hasta 60, 70 grados y después viene un periodo de enfriamiento. Ese enfriamiento termina en la maduración del compost. El compost, cuando está madurado, vos tenés que destapar el lugar donde tenés el cajón de producción de compostaje, tenés que destapar y observar y se encuentra de este color similar, digamos, parecido a este, ¿viste? Este es un pie de cría, ¿viste? Pero para la muestra sirve, porque el color es tirando a marrón, no es color café totalmente todavía. El humo es el que tiene color café. Este tiene color, es un color marrón. Es un color marrón, digamos. Eso indica de que ha habido una carbonización de la materia orgánica, con lo cual permite que con un poco de agua esa carbonización de materia orgánica le sirve, desciende a las bases y ahí atrae a las lombrices. Las lombrices son como nosotros, colonizan primero, mandan una partida de colonizadores y después vienen y pueblan ellas. Y lo mismo, cuando se les termina la comida, se van a buscar comida por otro lado. Colonizan y se meten. Esa es la base. 30 días para producir el sustrato alimentario y ella no mastica, no tiene sistema mandibular, tiene un prostomio nomás que absorben y toman lo que se llaman los coloides. ¿Qué son los coloides? Los coloides son soluciones que tienen en suspensión moléculas o coloides alimentarios. Entonces ella toma ese jugo y come la molécula y ayuda a transformarla en materia orgánica al final. Entonces eso en 30 días. Después 60 días más, o 90, 60 generalmente es, una vez inoculada la lombriz en la cama esa, en el cajón ese, vos tenés 60 días después, podés mirar abajo, si ves color café, esa materia ya es humus, y se va escalonando así, y la lombriz ya empieza a moverse, ya hay población. Entonces vos te vas a dar cuenta, uno se va a dar cuenta de que la lombriz se ha multiplicado y necesita más comida, entonces armás otro cajón en otro lugar. Y así se forma una cadena que al final, si sos responsable, si sos tenés amor por la producción o por la misma lombriz, porque al final es un ser viviente, va a tener que armar otro cajón.